Digital, lo ves, lo escuchas. Son las 9:17 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida a este espacio al doctor Jean-Paul Pinto, analista en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Feliz año, doctor. Bienvenido. Liz, buenos días, un gusto estar aquí en el programa, pues un saludo a Luis, al programa como tal, y un feliz año para todos. Gracias, igualmente para usted. Bueno, analizar lo que ha conmovido al país y bueno, un caso que nos mantiene pendientes, ¿no? También como ecuatorianos, y tiene que ver con la desaparición de 4 niños del sur de Guayaquil, cuerpos que luego fueron encontrados incinerados cerca de Taura. Y hablar si esto se puede constituir o no en un crimen de Estado, como algunos lo están señalando a propósito de la responsabilidad que pudieran tener 16 militares que hoy guardan prisión preventiva. Bueno, mira que lo que sí podemos decir es que ellos fueron responsables del tema de la desaparición forzosa, ¿no? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿hay o no hay un lazo entre los militares y los grupos criminales del sector? Porque si ellos los llevaron a Tábara, donde estaba la base donde ellos operaban, implicaba que ellos también conocían a las bandas seguramente del sector. Esto fue o no una entrega controlada, ¿no es cierto? Como tal vez se fue un poco la mano, hubo un exceso de fuerza, tal vez pidieron ayuda para hacer el trabajo sucio a este grupo criminal que opera en la zona, ¿no es cierto? Un poco como pasaba en el tiempo de los paramilitares en Colombia, el ejército quería eliminar a alguien, al famoso comediante Garzón, por ejemplo, y simplemente los paramilitares hacían el trabajo sucio, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que más allá de esta implicación de que si había o no lazos entre grupos criminales y estos militares, o simplemente fue el mal procedimiento de los militares como tal, lo que estamos claros es que ellos les dejaron en un sitio peligroso, abandonado, en el cual les esperaba una muerte segura, porque yo creo que ellos no desconocían la situación de seguridad de la zona. Ellos sabían bien que el momento que uno lleva un par de jóvenes a otra zona de la ciudad que no es la suya, donde operan otros grupos, esos grupos fácilmente los identifican, evidentemente tienen informantes en toda la zona, los iban a establecer que estaban ahí y los iban a desaparecer. Y la muerte cruel que tienen es justamente ese mensaje del grupo criminal frente a otros grupos, de decirles, miren, yo opero aquí, yo mando aquí, cualquier persona que entre a mi territorio la voy a descuartizar y la voy a quemar. Es tan simple como eso. Entonces, la responsabilidad de los militares, más allá de que tengan o no vínculos con grupos criminales, y más allá de que estos chicos hayan estado delinquiendo o no, que eso ya no interesa, es que lastimosamente los dejaron en un sitio peligroso a su suerte y fueron recuperados por alguien más que les dio justamente la muerte, ¿no es cierto? Simplemente tuvieron tiempo de hacer una llamada, de avisar a alguien para que les vayan a buscar, pero cuando se hizo la llamada, el grupo criminal ya estaba ahí y los recuperó. La persona que intentó ayudar no pudo hacer nada más, se fue a su casa porque si no, también corría riesgo su vida. Entonces, la figura que aquí se está configurando y la que tendrá que responder es la desaparición forzada, sea el escenario que sea. Ellos son responsables de la desaparición de estos chicos, no, nada les libera de eso. Lo otro ya es otro problema, ¿no es cierto? ¿Será que también participaron en la muerte o no de ellos? Yo creería que no. Y es otro juicio aparte que tendrá que hacerse en los temas de ejecución extrajudicial, porque eso sería un tema más grave, pero lo que sí está claro en cualquier escenario que tengamos es que esta patrulla fue responsable de la desaparición de los chicos y debe ser juzgada por eso, porque lo que pasó fue que hubo un mal procedimiento, un mal protocolo, falta de coordinación con la policía, y los errores son tan numerosos que uno se pregunta si realmente fue algo a propósito o realmente fue simplemente un error y una falta de capacitación. Pero sea el escenario que fuere, ellos son responsables del tema de la desaparición de los chicos y tendrán que ser juzgados como tal. Y si se logra probar eso, evidentemente, claro que sí estamos detrás de un crimen de Estado, es decir, el Estado fue corresponsable de esto. Tema de los 43 de Ayotzinapa, ¿no es cierto? De que al principio había la verdad histórica de que no habían sido los militares y después López Obrador confirmó que sí habían sido y que ellos les habían entregado a un grupo criminal para que los desaparezca. Y me trae a la memoria mucho este caso, ¿no? Sí, y yo creo que gran parte de los ecuatorianos pues piensan de esa manera. La duda está en quién terminó cometiendo el crimen, quién incineró los cuerpos para tratar de borrar cualquier rastro, ¿no? Y
y hacer más difícil encontrar o dilucidar este caso. Pero usted decía, tampoco se puede descartar que hayan sido a lo mejor grupos que operan en Taura y de ser o en este punto del país. De ser así, también viendo la violencia con la que se actuó contra estos 4 menores de edad, entre ellos un niño de 11 años, un adolescente, pero eran niños. También eso en qué contexto nos pone, ¿no? Como sociedad, ¿a qué nos seguimos enfrentando? Mira que la otra pregunta que es fundamental que tú señalas es el tema de que hay o no detrás una política de Estado, que sería lo grave. Ujú. Lo que queremos pensar y quisiéramos pensar es que esto fue un tema muy aislado, es decir, una patrulla que de repente por alguna razón que desconocemos detuvo a unos chicos. Ellos tuvieron la mala suerte de estar en el mal lugar, en el mal momento que pasaba la patrulla, fueron detenidos, ¿sí? Pero lo que yo quiero creer es que fue un tema muy aislado y que sí están capacitados los militares y saben cómo proceder. Y lo que pasó ese día fue un cúmulo de errores que sucedieron por alguna razón que desconocemos, pero que es un tema muy puntual. Lo más grave que sería y que daría lugar más tarde a una investigación por crimen de lesa humanidad, esto sea una política de Estado, que haya un manual como teníamos antes en la época de los 80, cuando sucedió los Restrepo, cuando realmente veíamos que había una política de Estado hacia la desaparición. Lo que hay que esperar es que ahora sea un tema muy, muy puntual, ¿no es cierto? Y que estos chicos les haya pasado como en su momento les pasó en el tema del caso Fibeca, ¿no es cierto? Que el mensajero y este pastor estaban en la farmacia justo Ujú. cuando los policías les dieron muerte a los criminales, pero estuvieron ahí de manera aleatoria, fue la suerte que los colocó en ese contexto y a los chicos igual. Pues no, imagínate, qué peligroso es ser un adolescente y un niño en ciertos barrios de Guayaquil, ¿no es cierto? En lugar de salir a saludar a los militares y a saludar la presencia de patrullas, los chicos van a tener que salir corriendo porque no saben qué les puede llegar a pasar. Entonces, mira que sería triste, ¿no es cierto?, que nuestros parques se vacíen, que nuestros jóvenes sientan miedo de los militares, porque después de esta experiencia no saben si cuando llegue una patrulla es para protegerles o para desaparecerles. O sea, realmente es un tema muy grave que debe ser investigado y que esperemos que realmente sea un tema muy puntual, una excepción a la regla y que evidentemente no habrá un tema de repetición a futuro. Claro, ahora estamos arrancando el día de ayer una campaña electoral. La última que tuvimos pues giró mucho en torno a las promesas para contrarrestar la inseguridad que afronta el país, una crisis que no ha sido superada, que entendemos va a tomar algunos años, ¿no? Pero ¿qué esperar también de eso, doctor, en base a lo que hoy estamos viviendo? Hemos venido escuchando cada semana al bloque de seguridad hablar de la disminución en los homicidios, por ejemplo, pero ¿qué pasa con los secuestros? ¿Qué pasa con las extorsiones? ¿Qué pasa con las desapariciones? Sí, mira que bueno, digamos que uno de los pocos logros del gobierno así es la reducción de los homicidios, las muertes violentas, ¿no? Pero realmente no es significativo. El año pasado terminamos con 8.000 muertes. Este año que me parece que vamos a terminar con unas 7.000 y seguimos teniendo una tasa de homicidios por 100.000 habitantes de las más altas de la región. Somos un país muy violento como tal. Entonces, es cierto que el tiempo ha sido muy corto para ver resultados mucho más significativos, pero realmente hemos avanzado muy poco. ¿Y por qué hemos avanzado muy poco? Porque el otro gran problema que no hemos intentado, digamos, solucionar es el tema de la cooptación. Es un secreto a voces que si bien hay policías y militares que hacen un muy buen trabajo, hay militares y policías que dan seguridad a grupos criminales, que son parte de grupos criminales, y eso hace que cualquier política pública en el territorio sea absolutamente insuficiente. No se pueden hacer operativos. Cuando uno quiere hacer operativos en zonas de la costa, tiene que traer a policías y militares de otras Ujú. zonas, porque evidentemente están cooptados por la criminalidad. Entonces es muy complejo hacer política pública de seguridad en el territorio, sobre todo en las zonas costeras, donde justamente es el paso de la droga, ¿no? Y por eso vemos resultados que todavía no son significativos. Pero cuando tú haces un tema estadístico y dices, he reducido un poco la violencia, hay reducción de crímenes, etcétera, pero cada semana hay matanzas, cada cierto tiempo hay masacres, eso te echa al piso cualquier tipo de estadística. Y es el gran problema, es decir, por más que salga en una rueda de prensa decir que esto ha mejorado, después de 3 días hay una matanza y todo lo que hemos hecho se ha ido al piso. Entonces, el gran problema, mira, es que, Liz, es que pensamos que la militarización era la solución, la mano dura era la solución, cuando vemos que esto no resulta en ninguna parte. ¿Y por qué implementamos cosas que en otras partes no han dado resultados? Ujú. La única mejora que podemos hacer, y lo decía en una radio colega hace poco, es que implementemos un plan de seguridad integral donde la mirada sea sistémica de la seguridad. Esto implica que otros ministerios entren a operar.
Yo recuerdo el famoso caso de Petro en el Cauca, ¿no es cierto? Entraron los militares, limpiaron de la zona de las disidencias, pero después los ministerios fueron a hacer política pública, fueron a recuperar soberanía, a recuperar territorio, porque ese territorio estaba perdido. En muchas zonas del país, recordemos este periodista inglés que vino acá, él hablaba del narcoestado, pero el narcoestado en esos territorios, es decir, microestados invisibles paralelos, donde el crimen organizado en esas zonas son los que dictan la ley. El caso más claro es Durán en este caso. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar después con los ministerios, recuperar soberanía, recuperar territorio, y además este sector privado tiene que entrar ahí. Yo me he reunido varias veces con la Cámara de Comercio de Guayaquil, con el Comité Empresarial Ecuatoriano, para decirles que ellos pueden implementar proyectos de seguridad, porque esa es la otra lista de este triángulo que tenemos que implementar: seguridad con militares y policías, política pública con ministerios y proyectos con sector privado. Si no van de la mano estas tres puntas de este triángulo, la seguridad no va a mejorar. La seguridad es un tema entre seguridad, desarrollo, entonces implica meterle plata a los temas económicos, meterle plata a los temas sociales, Ujú. darles oportunidad a los jóvenes, becas de estudio, temas de emprendimiento, de innovación. A los chicos no hay que desaparecerles, no hay que irles a matar, que es lo que a veces quiere la gente. Hay que darles oportunidades, pero qué difícil es ser un niño, un adolescente hoy en la costa, en las zonas más violentas, ser un docente en ese tipo de escuelas. Bueno, sabemos que los grupos criminales reclutan en los colegios por la fuerza, es por la codicia o por la fuerza, pero los jóvenes de ahora no tienen opción en esos barrios. O son parte de grupos criminales o son eliminados. Tal vez otra hipótesis que podemos tener es que este grupo criminal los intentó reclutar a los chicos y no quisieron y por eso los mataron también. Pero es que esa es la realidad que viven los jóvenes en las zonas más violentas del país, no tienen oportunidades, y la política pública, privada y pública, tiene que estar ligada justamente al hecho de cómo podemos rescatar a estos jóvenes de la criminalidad, no irles a matar o a desaparecer, hay que salvarles de la criminalidad. Ahora, pero esto también, ¿cómo llega a golpear a las Fuerzas Armadas? Y lo pregunto porque, evidentemente, pues a raíz de lo que pasó el 9 de enero, cuando ya vamos a cumplir un año de ese suceso, cuando se declaró también este conflicto armado interno, la lucha contra los grupos calificados ya por el gobierno como terroristas, se buscó el apoyo de las Fuerzas Armadas en esta lucha, ¿no? Y pasa esto y se generaliza, de repente se dice las Fuerzas Armadas y esto se preveía, sale de derechos humanos y esto es lo que iba a pasar y esto es lo que se sabe de cuatro niños, pero ¿cuántos desaparecidos no habrán dentro de este conflicto armado interno? Cosas que no se dicen. ¿Cómo queda también la institución, ¿no? Y esto a propósito de un nuevo decreto de estado de excepción que rige desde el 2 de enero, doctor. Pues mira que ellos siempre se resistieron a participar en seguridad interna, ¿no? Yo Ujú. recuerdo en el gobierno de Lazo hubo el decreto 730 con Paco Moncayo que les exigía, les ordenaba salir a coordinar con la policía y se hicieron para atrás y por eso Paco Moncayo también salió. Entonces ellos estaban claros de los riesgos, es que es inevitable, cuando tú tienes la entrada de militares en seguridad interna, es inevitable que haya excesos. En México hay cientos de denuncias por violación a derechos humanos contra las Fuerzas Armadas mexicanas, porque en los operativos hay daños colaterales, hay excesos de fuerza, entonces ellos estaban claros de que esto iba a pasar, es inevitable, y como tú bien señalas, lastimosamente yo he visto informes en los cuales este no es el único caso. Hay más casos que están en investigación de Ujú. violación a derechos humanos de Fuerzas Armadas. Entonces, ellos evidentemente les tocó participar. Cuando pasó lo de TC Televisión, no tuvimos opción. Ellos decidieron entrar siempre y cuando haya la figura de conflicto interno armado, que fue Ujú. el decreto que Noboa hizo, y eso permitió que los militares entren a operar. Pero la militarización de la seguridad lleva a este tipo de cosas y este tipo de riesgos. Y desde el comienzo de 2 años ya lo dijimos, de que esto estaba pasando en Ecuador y que iba a pasar, este tipo de eventos iba a ocurrir. Entonces, eh, tenemos que realmente al interior del Ministerio de Defensa hacer una discusión seria de qué implican los roles subsidiarios de Fuerzas Armadas, de si deben o no participar en seguridad interna, o si no deben ser en temas muy puntuales, ¿no es cierto? En el tema de cárceles, en tema de la minería ilegal, en tema de fronteras, y pare de contar, no en las ciudades como tal. Inclusive que hay que pensar si este tema del conflicto interno armado debe seguir, estamos o no estamos en guerra, porque lo que vemos son resultados negativos: cooptación por grupos criminales, desaparición de personas, violación a derechos humanos. Entonces, ¿qué tan prudente es tener una fuerza armada en la ciudad en seguridad interna? Tal vez es hora de replantear un tema de crear una fuerza intermedia entre policías y militares, una especie de guardia civil, ¿no es cierto?, con mayor capacidad de fuego que la policía. Esas son las preguntas y las discusiones que tienen que haber en el Ministerio de Defensa, porque lo contrario, como estamos hablando, al estar los militares
preparados para la guerra, para matar al enemigo. Ellos no entran a negociar, a parlamentar, a que se entregue el delincuente. Ellos lo van a eliminar. Y a veces en este tipo, con estos chicos, habrá excesos de fuerza. Entonces, esto implica hacer un trabajo serio en Fuerzas Armadas, porque va a tocarnos, ¿cierto?, con una parte de la fuerza, cambiar la doctrina, el equipamiento, el entrenamiento, el material, inclusive el armamento, para que puedan entrar a operar en ciudades. Esto no es muy fácil. Además, como hemos hablado, ya en territorio yo conozco bien que la coordinación policías y militares no es fácil. En teoría la podemos mencionar y podemos decir que eso es lo importante, pero ya cuando estamos en territorio, policías y militares a veces no coordinan bien o no les gusta o no quieren coordinar. Hay estos celos profesionales. Entonces, todo eso implica que hay una desmejora en la seguridad. Entonces, esas son las grandes preguntas, Liz, que hay que hacerse. Hay que replantear muchas cosas sobre el rol de Fuerzas Armadas en la seguridad, porque como vemos, Ujú. se ve mermada su credibilidad, su imagen. Esto que les ha pasado es un golpe duro y lastimosamente que vemos en las redes, mucha gente que ahora cuestiona a Fuerzas Armadas, que si deben o no existir, que para qué sí. Y eso me parece absurdo. Las Fuerzas Armadas tienen que existir, tienen un rol importante, son indispensables. Y no podemos tampoco permitir que haya otra gente que diga que hay que eliminarles o que son innecesarias. Eso me parece que también no tiene razón de ser. Así como en el otro lado, he visto gente en la Plaza Grande ayer que habla de los patriotas, pero es que esto no podemos llamar patriotas a unos tipos que no saben armar protocolos, que no siguen procedimientos, que no coordinan con la policía y que son capaces de dejar a menores de edad en sitios violentos para que los maten. Esos no son patriotas. Entonces las posiciones extremas tampoco son buenas y es un poco lo que hemos visto en los medios últimamente, ¿no? Ahora, y el hecho de seguir estando dentro de estados de excepción, ahora se amplió incluso para un cantón más, hay ciudades que están con toque de queda, restricción de movilidad de 10 de la noche a las 5 de la mañana, ¿es una medida realmente útil, necesaria? Mira que es curioso, ¿no? Ujú. Cuando Noboa hablaba del gobierno de Lazo, siempre le criticó esto y criticaba esto estado de excepción sin ton ni son, porque lo que veíamos es que éramos campeones del estado de excepción con pocos resultados. El toque de queda funciona para los ciudadanos de bien, para los que trabajamos honradamente y llegamos a las casas de la noche y nos encerramos, pero los criminales no tienen horarios, los criminales no tienen ley, no tienen límites. Además, como están cooptados con las fuerzas del orden, pueden salir sin problemas y nadie les va a molestar y pueden salir a robar, a matar, etcétera. Entonces, yo no entiendo por qué si en un gobierno pasado se criticó tanto la medida porque no funcionaba, ¿por qué seguimos de repetición en una falta de ideas en el gobierno, de creatividad, de soluciones alternativas, de buscar cooperación internacional, apoyos en otras partes? Y volvemos a repetir la receta de siempre. Liz, el gran problema es que no tenemos ideas en el gobierno, no hay creatividad, no hay innovación, no hay reflexión, y evidentemente por eso repetimos las mismas recetas de antes. Lo que hay que hacer a futuro es tratar de hacer cosas diferentes. Miremos los ejemplos internacionales de gente que no ha usado la mano dura, que nunca usó la militarización y que logró buenos resultados. Medellín es un caso palpable de eso. Ujú. ¿Por qué no analizamos el tema de Medellín? A ver cómo nos podemos pegar a ese modelo que no usó la militarización para mejorar su seguridad. Eso es lo que el país necesita. El país no necesita de mano dura, de militarización, de bases de extranjeras. O sea, hay un montón de cosas que es un populismo de la seguridad, pero que no es un manejo técnico de la seguridad. Yo creo que es hora, y mira, que si no manejamos de esto bien, entraremos a un punto de no retorno, un punto de inflexión del cual difícilmente podemos regresar. México lleva en este problema 24 años sin solución, a tal punto que Estados Unidos acaba de poner un embajador ex militar y habla de hacer operaciones militares en México, porque considera que México no está a la altura de la situación y que ellos lo tienen que combatir porque su vecino no lo puede hacer. Es un tema muy grave y complicado. Ahora, pero ¿qué esperar como ciudadanos? Como ya lo mencionábamos, pues entramos a una campaña electoral donde seguramente la seguridad es un tema básico de fondo, pero ¿qué esperar realmente? ¿No? Porque vamos a comenzar a escuchar cosas maravillosas que todos ofrecerán, pero en la práctica a lo mejor muy difíciles de cumplir. Sonarán bonito, pero cuando ya tengamos que exigir los resultados nos dirán que no es viable o que no es tan fácil. La primera cosa que hay que evitar es votar por un candidato que nos ofrece más de lo mismo. Es decir, si alguien nos dice no, hay que seguir con estado de excepción, hay que seguir con la militarización, hay que seguir con la mano dura, hay que seguir con las cárceles, ese no es el candidato por el que hay que votar. Tenemos que votar por candidatos que propongan cosas diferentes, alternativas. Y segundo, no creer a un candidato que nos dice tranquilos, en los 4 años que yo voy a estar, esto se va a terminar. Eso es falso.
Esto nos tomará 10, 15 años. A Medellín le tomó 20 años salir del hueco en el que estaba, de la ciudad más violenta del mundo. Entonces debemos ver si hay un candidato que tiene un plan de seguridad de largo plazo, de largo aliento, con políticas sociales, con conexión con ministerios, que entienda que la seguridad no es un tema simplemente de militares y policías, sino un tema económico, un tema del sector privado, un tema de los municipios, y que nos plantee ese tipo de visión multidimensional, humana de la seguridad, integral, con políticas de reinserción, rehabilitación, con fortalecimiento de inteligencia. Alguien que nos hable de estos temas es la persona idónea para trabajar en seguridad. Y lo otro que es importante, mira, sin dar nombres, ¿no? Pero recuerdo que había uno de los candidatos que decía, este es mi gabinete de seguridad. Y yo si gano, estos van a ser los nombres que me van a acompañar en seguridad. Es lo que necesitamos. Porque cuando este presidente tomó el mando, no tenía cuadros, porque tal vez pensaba que no iba a ganar. Y comenzó a improvisar en las carteras más sensibles con sus amigos, pero no con gente que sabía del tema. En el CIES debe estar una persona que sepa de inteligencia. En el Ministerio del Interior tiene que ser una persona que haya trabajado en la policía, haya trabajado en seguridad. En el Ministerio de Defensa necesitamos una persona que haya trabajado también en temas de defensa, que haya estudiado la defensa. No podemos poner simplemente a gente de confianza y amigos que tenemos. Es el claro error de este gobierno, no haber tenido cuadros. Y esto que implicó falta de política pública, que tengamos un plan Fénix que nadie sabe qué es, que haya un plan de seguridad integral que no sabemos si ya se aprobó o no y por qué no se lo ha implementado. Esos son los errores que el nuevo gobierno no debe cometer. Debe tener cuadros, debe tener un plan para implementar, debe hablarnos de seguridad multidimensional, seguridad humana, y no creerle a gente que propone lo mismo, que nos habla de mano dura y que además, evidentemente, quiere repetir lo mismo de siempre. Me parece que ese tipo de candidatos uno los debe huir, básicamente, ¿no? Quiero agradecerle, doctor, por haber estado con su criterio en este lunes sobre un tema tan sensible, así que le agradezco este tiempo aquí en WEQ Noticias. Listo, gracias por la invitación, pues un saludo a la audiencia, pues, y esperemos que este año sea un año mejor para el país. Las cosas han sido muy trágicas, pueden empeorar rápidamente, esperemos que no, pero si nos equivocamos, llegaremos a un punto de no retorno y las cosas ya no se podrán mejorar a futuro y será una tragedia para el Ecuador. Un excelente día para todos. Qué importante lo que nos dice, un excelente día para usted, por eso de ahí la responsabilidad de como electores informarnos, escuchar, analizar, escoger también bien. Así que gracias, doctor, nuevamente. Son ya las 9:39 de la mañana, nos vamos a ir a una pausa, pero antes les digo que el momento de evolucionar es ahora, el futuro es de los que saben adaptarse a los cambios, por eso Telconet Latam brinda soluciones tecnológicas basadas en innovación e inteligencia artificial. Puedes visitarlos en www.telconet.es o ingresar a sus redes sociales. Están en Facebook, Instagram, en LinkedIn, en X y en YouTube. Con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos. WQ Radio.